Buenas tardes, mi nombre es Elina Sierra, yo soy asistente de la Clínica Quirúrgica Pediátrica. Hoy vamos a ver vías venosas centrales en pediatría y las diferencias con el adulto. Debemos recordar que los niños no son adultos pequeños y por lo tanto todo lo que han estudiado respecto a las vías centrales del adulto no necesariamente se aplican a los niños. Las vías venosas centrales son una de las urgencias más frecuentes en pediatría. Las coloca generalmente el cirujano pediátrico, pero también el anestesista, el neonatólogo, el intensivista y así como también el equipo de enfermería. Dentro de las indicaciones tenemos por un lado la imposibilidad de colocar una vía venosa periférica. Esta es una situación que ocurre mucho más frecuentemente que en los adultos, dado que los niños presentan vías venosas periféricas bien pequeñas. Cuanto más pequeño el niño, o cuanto más panículo adiposo tenga, como se observa en esa figura, más difícil de colocar una vía venosa periférica, y por lo tanto, la imposibilidad de colocar una vía venosa periférica buena es una de las indicaciones de una vía venosa central. A su vez, la necesidad de tener una vía venosa periférica prolongada. Dado que estas venas son tan pequeñas como hablábamos, muchas veces se salen fácilmente, se infiltran, se ocluyen y por lo tanto duran muy poquito las vías venosas periféricas, a diferencia del adulto, y si requiere un tratamiento prolongado a través de una vía venosa periférica, es muy frecuente que termine en la colocación de una vía venosa central. A su vez, otra de las indicaciones más frecuentes es la nutrición parenteral. Los niños toleran muy poco el ayuno, se deshidratan muy fácilmente y a su vez tienen un metabolismo muy acelerado por el propio crecimiento y requieren de aportes continuos de calorías. Por lo tanto, los pacientes que requieren un ayuno prolongado es muy común que se indique rápidamente una nutrición parenteral como apoyo a esa nutrición o ese catabolismo aumentado y por lo tanto la indicación de la vía venosa central está dada para la colocación de una nutrición parenteral. Existen otro tipo de pacientes, que son los pacientes con intestino corto, que se define como un intestino que no suple las cantidades necesarias para el crecimiento, no logra absorber los nutrientes necesarios y por lo tanto requiere nutrición parenteral a permanencia. Estas también son otra de las indicaciones de colocación de las vías venosas centrales. Luego existen otras indicaciones como la infusión de drogas o fluidos, así como también la hemodiálisis, plasmaféresis o exsanguinotransfusión, la monitorización de la presión venosa central y en maniobras de reanimación como puede ser más en común con los adultos. Las vías venosas centrales son técnicamente más demandantes en niños que en adultos. Cuanto más pequeños son los niños, es mayor la dificultad. Acá citamos un artículo en el cual compara el éxito de colocación de una vía venosa central en niños, en general, en comparación con los niños menores de 3 años, y vemos que disminuye significativamente el éxito de colocación. Es decir, que cuanto más chico el niño, más difícil colocar una vía venosa central exitosa, y en este artículo establece como punto de corte los 3 años. Acá vemos que la pediatría es muy amplia y abarca desde un recién nacido de 2 kilos hasta un adolescente que es prácticamente un adulto, y por lo tanto la dificultad va a estar dada según la etapa de la vida y según la edad del paciente, ¿sí? Así como también el peso, como vamos a ver. Entonces, dentro de la vía venosa centrales en pediatría existe un amplio rango de anatomía que varía significativamente la colocación de una vía venosa central. El tamaño de las venas se correlaciona con la edad, pero fundamentalmente con el peso. Una misma edad dentro de la pediatría pueden tener una variación muy importante de peso. No es lo mismo un niño de 5 años que pesa 10 kilos que el que pesa 30 kilos de repente o 40 kilos, por lo tanto es muy distinto y varía según el peso fundamentalmente, así como también se ha correlacionado el tamaño de las venas con la circunferencia cefálica, esto especialmente en los lactantes y en los niños recién nacidos. Las venas en los niños son frágiles, tienen paredes que son menos rígidas, por lo tanto hay un mayor riesgo de transficción de la vena y lograr transfixiar la vena y colocar la vía dentro de las arterias. Esto es porque ofrece una menor resistencia y muchas veces uno puede atravesar la vena sin ni siquiera sentir esa resistencia por las paredes tan delgadas que presenta la vena. A su vez, hay una cercanía con las estructuras alrededor de esas venas que son de pequeños milímetros, como vamos a ver en otra imagen, y que por lo tanto los movimientos deben ser muy delicados y
la diferencia de 1 o 2 milímetros puede hacer la diferencia entre la colocación correcta de una vía venosa central y la presencia de complicaciones. A su vez, como les mencionaba anteriormente, los niños se deshidratan muy rápidamente y por lo tanto la deshidratación lleva a un menor tamaño de la vena que puede dificultar la colocación de la vía venosa central. Y por lo tanto también tienen un estímulo vasoconstrictor muy aumentado en el cual genera un vasoespasmo que puede dificultar la colocación de la vía central. Y por otro lado, existe una gran variedad de malformaciones vasculares que presentan los niños que pueden no ser diagnosticadas hasta el momento y que por lo tanto hay que tener en cuenta en cuanto a cómo es la anatomía cuando se va a colocar una vía venosa central. Acá vemos una imagen en la cual vemos la distancia de la vena hacia la piel de 0,46 milímetros, perdón, 0,46 centímetros, y la diferencia o la distancia entre la vena y la arteria de apenas unos milímetros, ¿sí? 0,04 milímetros a veces hasta la vía aérea, o 0,2 centímetros de una distancia de una y otra. Por lo tanto que la diferencia o la localización de las estructuras son muy cercanas y la distancia entre una y otra son a veces escasos milímetros. Las vías centrales en pediatría incluyen la vena yugular interna, la vena subclavia, la colocación en la vena femoral, y existe otro acceso exclusivo dentro de la pediatría, que es la vena umbilical. Esto vamos a ver adelante, que es una vía central exclusiva de la pediatría. Y también existen los que son los catéteres centrales de inserción periférica, o PIC por su sigla en inglés, que se denominan comúnmente como percutáneos, que son catéteres que llegan a una vía central, pero desde una vía venosa periférica. Existe otro tipo de vías, como por ejemplo la vía intraósea, que también es usada en pediatría, fundamentalmente como vía de emergencia, que es una vía que va al canal medular de los huesos largos y por lo tanto un acceso rápido, poco utilizado, pero de emergencia, y también la colocación de una vía venosa a través de una descubierta venosa, y esto es mediante la disección de la vena, a diferencia de mediante punción. Esto aplica sobre todo cuando son venas de pequeño tamaño y que no se logran canalizar por vía percutánea. La vena yugular interna presenta la ventaja de ser de mayor tamaño que la vena subclavia y un mayor tamaño proporcional de la cabeza. Sin embargo, las desventajas son que los niños presentan un cuello corto, como se ve en esta imagen, muchas veces es difícil colocar una vía en ese lugar, y a su vez los movimientos y la situación de la vía genera la salida accidental de la misma. Por lo tanto, es poco utilizada, sobre todo en niños más pequeños, dado las complicaciones que tiene y la difícil manipulación con un cuello tan pequeño. Esto es para recordar simplemente la correlación de la vena yugular interna con respecto a la carótida, y vemos que la misma puede variar no solamente según el lado derecho e izquierdo, sino que la posición también puede variar a lo largo de la edad, siendo distinto en los niños menores de 6 meses, entre 6 y 18 meses, y en los mayores de 6 meses, como lo estudia este artículo. En cuanto a la vena subclavia, es menos colapsable, tiene menor salidas accidentales, por lo tanto es una de las vías de preferencia en pediatría. Sin embargo, tiene la desventaja de ser más riesgosa, presentar mayor riesgo de complicaciones y ser más difícil de localizar mediante el ultrasonido. La vena femoral es una vía muy poco utilizada en pediatría, especialmente en los niños que utilizan pañal, porque es un lugar donde generalmente está sucio, tienen un alto riesgo de infecciones por eso mismo, y por lo tanto se evita en la pediatría, se reserva en casos de emergencia o en niños más grandes, pero normalmente no es la primera opción, sino que es una de las opciones más tardías o de baja elección por el riesgo de infecciones que presenta. La vena umbilical es una vena exclusiva de la pediatría, es el acceso a través de la vena umbilical que está permeable los primeros 7 a 10 días de vida. Se puede utilizar una muy corta duración. Se realiza cateterizando la vena umbilical a nivel del cordón umbilical en los primeros días de vida, y como se ve en esta imagen, lo que hace es llegar hasta la vena cava inferior.
tiene un riesgo que es el de trombosis portal, que no es menor y no debe ser subestimado. Por lo tanto, el cateterismo o la vía central a través de la vena umbilical también es utilizado en situaciones de urgencia. Y por último, los catéteres centrales de inserción periférica requieren de un equipo especializado, sobre todo en los niños más pequeños, y es la colocación de una vía venosa central a través de una vía venosa periférica, que tiene como la ventaja de presentar menores riesgos y como desventaja una difícil colocación, sobre todo en los niños pequeños, por la cateterización de la vía periférica, de la vena periférica. Es muy frecuentemente utilizada, sobre todo en la neonatología, y como ven, ahí está la inserción del catéter, como se muestra en la figura. Por acá es el sitio de entrada, y ven cómo el catéter llega un largo recorrido hasta su terminación en una vía venosa central. La elección de la vía, por tanto, va a depender de la edad del niño, de las condiciones del niño, de los abordajes anteriores, es decir, si ya ha tenido varios accesos venosos previos, y de la duración del tratamiento. En cuanto a la técnica de colocación, como mencionamos anteriormente, las estructuras son muy cercanas entre sí y por lo tanto pequeños movimientos en la posición pueden generar diferencias importantes en la posición de los vasos. Por lo tanto, la correcta posición del niño es fundamental. Se realizan generalmente, la gran mayoría, con anestesia general y en bloque quirúrgico. Los niños se mueven, no comprenden lo que estamos realizando y por lo tanto, a diferencia del adulto, que muchas veces se realiza con anestesia local, en los niños la gran mayoría se realizan bajo anestesia general. Vemos que la posición es con el tórax hiperextendido, ¿sí? Vemos que la cabeza muchas veces dificulta una correcta posición porque los niños tienen una cabeza que es más prominente que en el adulto, y debemos colocar los brazos o los miembros superiores hacia abajo. La elección del catéter adecuado es otro de los pasos fundamentales de la pediatría que debe ser tenido en cuenta. No se coloca el mismo catéter para cualquier niño, sino que debe ser adecuado al peso del niño, ¿sí? Acá hay algunas tablas de referencia, esto no siempre es así, pero sirve como punto de partida para la elección del catéter, en los cuales se utilizan catéteres que pueden ser de 4 French, 5 French, acá tenemos la correlación en milímetros, pero en general se intenta que el catéter sea menor a 1/3 del tamaño de la vena. Esto es lo que está demostrado que genera menor riesgo de trombosis, y por lo tanto hay que adecuar el catéter a la vena del niño y al tamaño del niño, ¿sí? No se utiliza el mismo catéter, hay que identificar qué tipo de catéter y el tamaño del catéter. Lo otro que no se utiliza siempre es lo mismo para todos los niños, son los transducers, porque ven que según el tamaño del niño, la correlación entre el cuello, como se ve en este caso, y el transducer puede ser importante. Acá ven el transducer, el primer transducer, que es un transducer grande, ven que prácticamente abarca más de la totalidad del cuello y por lo tanto no es el adecuado para el niño. Sí es el adecuado del más pequeño, que es este que se denomina palo de hockey, que es generalmente el que usamos en pediatría para poder colocar la vía venosa central. Vemos que no todos los niños logramos una correcta visualización, dado que muchas veces el niño es muy pequeño en relación al tamaño del transducer y por lo tanto es más dificultosa la observación de la vía de la vena. En este caso, acá vemos, por ejemplo, la vena yugular interna, que se encuentra a una superficie de 1 centímetro como mucho respecto a la piel, y por lo tanto deben ser transducers lineales que nos permitan ver con mayor definición las estructuras más superficiales. Bueno, el diámetro también de las estructuras venosas, como hablábamos, depende del grado de hidratación. Como dijimos anteriormente, los niños se deshidratan rápidamente y por lo tanto es importante tener una buena hidratación, o incluso que el anestesista lo esté hidratando adecuadamente durante la colocación de la vía venosa central. Y lo otro a tener en cuenta es que los sangrados pueden ser importantes en los niños y generan una repercusión mucho más rápida que en los adultos. La volemia del niño es de 70 a 90 centímetros cúbicos por kilo, eso depende del tamaño y la edad del niño. En cuanto a la volemia del adulto, es solamente el 7% del peso corporal, es decir, que la volemia representa un mucho mayor volumen en el niño que en el adulto. Y a su vez, pérdidas pequeñas de sangre pueden ser
relativamente muy importantes para el niño, es decir, que si pierde aproximadamente 200 centímetros cúbicos, para un adulto prácticamente es un porcentaje muy bajo de su volemia, mientras que para el niño puede significar inclusive el 50% de su volemia. Por lo tanto, pequeños sangrados pueden generar rápidamente grandes repercusiones, y es por tanto que los sangrados en la colocación de las vías venosas centrales pueden ser muy importantes para el niño, pueden incluso chocar al niño, y por lo tanto hay que tener en cuenta y tratar de minimizarlos al máximo. Los niños, a diferencia del adulto, tienen una mayor tolerancia al dolor. Este es un niño que se colocó un catéter de hemodiálisis en las primeras horas en el posoperatorio. Ven que a su vez tiene un acceso venoso periférico, y ven que el niño está muy confortable. Y bueno, dentro de la pediatría, a su vez, otro de los capítulos más importantes de las vías venosas centrales son los arrancamientos, las complicaciones en sí que tienen los catéteres. Los niños las vías deben ser fijadas de manera muy eficiente, porque los niños tienden a agarrar las vías, a arrancárselas de por sí mismos, porque claramente no entienden, les parece un juego o un juguete, y por lo tanto lo que nos lleva o nos cuesta mucho colocarla en bloque quirúrgico, luego puede demorar o durar unos pocos minutos o incluso horas en el postoperatorio si no tenemos una fijación adecuada por los mismos arrancamientos de los niños, o los arrancamientos con la cuna, o la diferente ropa del niño. Los desplazamientos son muy comunes, y lo mismo la extrusión. En este caso acá lo que se observa es un portacat, pero ven que como los niños tienen un panículo adiposo mucho más finito que el adulto, y una piel mucho más fina también, más fina cuanto más chico es el niño, y por lo tanto la extrusión o la salida accidental del catéter a través de la piel también es de las complicaciones que pueden presentar. A su vez, las complicaciones más frecuentes de los catéteres, como pueden ser también las infecciones y trombosis. Muchas gracias.